Así inicia Es Noticia, un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les acompaño desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos el desarrollo de la coyuntura a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Hay rechazo por el retorno del glifosato para fumigar plantas de hoja de coca. El peligroso herbicida había sido prohibido en Colombia por ser altamente nocivo para la salud de los humanos y para la tierra. Se trata además de otra falta a los acuerdos de paz. Pero nos preguntamos esto, ¿qué hay detrás de la decisión del gobierno Santos? Vamos a analizarlo. Y tenemos un segundo tema con dos aristas. México, como ha sido durante esta semana, la primera arista. Analizamos las características del votante mexicano y cómo en la elección de este domingo, dentro de 4 días, esto podrá cambiar. Nos acompaña de nuevo el experto en política internacional, el doctor Alfredo Jalife. Y tenemos una segunda arista sobre México y nos preguntamos esto, ¿cambio o continuidad en el país tras la elección de este 1 de julio? Un asunto que analiza nuestro enviado especial a Ciudad de México, Jorge Gestoso, con un experto en la materia. En el Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la decisión del gobierno de activar de nuevo el uso del glifosato contra cultivos de uso ilícito mediante drones genera polémica. Ocurre cuando Estados Unidos afirma que Colombia no cumplió con las metas fijadas de erradicación de cultivos. Sin embargo, ¿significa esto un nuevo golpe contra acuerdos firmados en el proceso de paz? Vamos a revisar por qué. Como un nuevo golpe al proceso de paz, ha sido catalogada la decisión del gobierno de retomar la fumigación aérea con el herbicida glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos suspendida en 2015. La decisión se da luego de que Estados Unidos emitiera un informe sobre el incremento de 18% del cultivo de coca en Colombia, que pasó de 188.000 hectáreas en 2006 a 209.000 en 2017, convirtiendo al país en el principal productor de Latinoamérica de esta droga. La implementación del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos estaría violando el punto 4 de los acuerdos de paz en cuanto a la sustitución no violenta de estos cultivos en consenso con las comunidades. En el acuerdo se busca garantizar la sustitución de coca por la producción agropecuaria mediante cooperativas o asociaciones de pequeños y medianos productores con el apoyo financiero del Estado y su acompañamiento técnico, así como la formación, capacitación y comercialización. El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Además, el mencionado químico es señalado de causar graves daños a la ecología, principalmente la esterilidad que genera en las tierras cultivables donde es usado. A pesar del peligro para la vida humana y el daño que este químico puede causar, el gobierno defiende su uso. Y es exitoso primero porque hace más hectáreas con menos recursos, vale menos. Una hectárea con los métodos tradicionales de erradicación cuesta alrededor de 6 millones de pesos, con los drones 600.000 pesos, la décima parte. El glifosato es un poderoso herbicida de amplio espectro desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos. Es propiedad de la multinacional estadounidense Monsanto, productora de agroquímicos y biotecnología. Es señalada además de ser una de las creadoras de los alimentos transgénicos mediante la alteración genética. Estos alimentos son señalados de ser dañinos para el ser humano. Desde el año pasado, Donald Trump ha amenazado en varias oportunidades con desertificar al país por no cumplir con las metas fijadas de erradicación de coca. Tal situación implicaría que al menos unos $500 millones del Fondo de Paz Colombia no entraría en sus arcas. Más reacciones a esta hora desde Bogotá con José Manuel Jiménez, nuestro corresponsal permanente desde Colombia. José, buenas noches. Organizaciones sociales, movimientos de víctimas se han pronunciado. Sin embargo, del otro lado vemos como el Ministerio de Salud dice que le parece bien el uso del glifosato. Adelante, buenas noches. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, las reacciones no se han hecho esperar luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de retomar las fumigaciones de los cultivos de coca con glifosato con estos drones.
Hay varias aristas que analizar, como lo dicen las organizaciones sociales. Uno, las implicaciones de salud para los campesinos en esas regiones. Dos, la logística que implica desarrollar este tipo de fumigación con este tipo de equipos, con estos drones. ¿Cuántas personas se necesitan? ¿Cuánto van a costar estos drones? El mantenimiento de los mismos. También, ¿en qué tipo de regiones se va a hacer este tipo de fumigación con los drones y con el glifosato? También hay que analizar un punto medular en esta situación, y es que el gobierno norteamericano sigue entrometiéndose en políticas de Estado del país de Colombia. Una política de Estado es la erradicación concertada con los campesinos, como quedó acordado en el acuerdo de paz. Acordémonos que el acuerdo de paz está garantizado por la Constitución, así lo dijo y lo decretó la Corte Constitucional, es decir, es una política de Estado, y el gobierno norteamericano sigue entrometiéndose en ese tipo de políticas, lamentablemente. Pero también hay otro punto medular en esto, y es que no importa que se fumigue, no importa que se utilicen drones, no importa que se erradique de forma forzosa o de forma concertada con los campesinos, si el gobierno colombiano, si el Estado colombiano realmente no aplica políticas sociales en estas regiones del país, que tengan los campesinos realmente soluciones económicas, de agricultura, también vías para sacar sus cultivos, proyectos productivos a largo plazo. Si esto no existe, realmente la eliminación de hectáreas cultivadas con hoja de coca nunca va a disminuir, porque los campesinos lo que harán es trasladarse a otra zona del país, al departamento o de la región donde están, y seguir cultivando la hoja de coca. También en la otra arista que analizan las diferentes organizaciones sociales es el incremento conmensurado de las personas que consumen cocaína en el mundo. No es una problemática solo del gobierno colombiano, es una problemática nacional y mundial, que realmente no han querido cambiar la dinámica para combatir el narcotráfico y el cultivo de hoja de coca. Tatiana, esos son como los diferentes análisis que se han realizado o han realizado diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el país. Ahí están los puntos claves de un asunto tan complejo que afecta y de qué manera a campesinos e indígenas colombianos. Gracias, José. Buenas noches. A propósito de las regiones, alguien que conoce muy bien esta situación desde las regiones, desde los campos indígenas, desde los territorios indígenas, hablamos con Gerardo Jumí, secretario de la Mesa Permanente de Concertación. Él es indígena en Vera. Hola, Gerardo, buenas noches. Muy buenas noches. Había realmente una gran expectativa por dos puntos centrales en el acuerdo de paz. Reforma rural integral, que hablaba específicamente de la sustitución de cultivos de uso ilícito por una sustitución de cultivos de una producción real. Y segundo, lo que tenía que ver en la lucha contra el crimen organizado, que incluye narcotráfico, para no criminalizar a quienes son los cultivadores de hoja de coca y ubicarlos donde realmente deben estar, como víctimas de todo este círculo. ¿Cómo quedan las cosas ahora cuando se da este primer paso en el que el gobierno de Colombia, ya saliente, permite de nuevo el uso del glifosato? Efectivamente, en Colombia, y por infortunio, pues está ocurriendo aspectos muy negativos en relación al cumplimiento del acuerdo de paz. Están volviendo trizas con el acuerdo de paz, la jurisdicción especial de paz, la implementación en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Pues no, el gobierno no ha implementado ninguna política de sustitución voluntaria. Debido a esto, pues seguramente los campesinos y los narcotraficantes han aumentado los cultivos de coca de uso ilícito, y eso va a afectar definitivamente a los pueblos indígenas. En los pueblos indígenas tenemos más de 15.000 hectáreas de cocas de cultivo ilícito. Igualmente en los consejos comunitarios de comunidades negras tenemos 23.164 hectáreas. Esto está equivaliendo a 38.829 hectáreas de coca
de uso ilícito que hay en los territorios indígenas y afros. Es decir, cerca de 40.000 hectáreas en tierras y territorios de grupos étnicos en Colombia. Si van a implementar esta política de erradicación obligatoria y por vía de las fumigaciones con glifosato, va a afectar la salud humana, va a afectar la salud animal, la salud ambiental, toda la biodiversidad, porque aguas abajo afectará a territorios indígenas, la salud de los indígenas y campesinos, los vientos y la lluvia pues tiene que aspersar y dispersar este veneno que va a afectar a los pueblos indígenas y campesinos, a los afros también. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga que si van a fumigar en territorios indígenas se tiene que realizar una consulta previa. Veremos ahora si el gobierno va a consultar efectivamente con los pueblos indígenas, los afros, y de modo que no afecte a los pueblos indígenas. Son 40.000 hectáreas de cultivos en territorios afros e indígenas. Eso pues debería ser consultado o más bien implementarse el acuerdo de paz que está señalando una implementación y una sustitución de estos cultivos de manera voluntaria, lo que está contemplando el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC por parte del Estado colombiano. Gerardo, por ejemplo, como conocedor de la situación en los territorios indígenas, campesinos y negros, ¿qué podría hacerse para lograr una sustitución efectiva de la producción? El asunto central de todo esto, sustitución efectiva de la producción. ¿Por qué? ¿A través de qué mecanismos para que sea rentable y para que los campesinos e indígenas no se mueran de hambre? Pues el gobierno, más del 80% no está cumpliendo con los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC. En el caso de los pueblos indígenas y en el caso de los afrocolombianos, no se ha reglamentado mediante una consulta previa toda la normativa que tiene que ver con la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos en cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana. Recuerden ustedes que en este acuerdo firmado en La Habana o el acuerdo de paz está contemplado un capítulo étnico que está obligando a realizar una consulta previa en la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. Tendría que implementarse esa política, tendría que consultarse con los pueblos indígenas, reglamentar la manera como se llevaría a cabo esta sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito que está aumentándose cada vez más en los territorios de los pueblos afrocolombianos y en los territorios de los pueblos indígenas. Para despedirte, ¿a qué se debe este incremento? Porque realmente es una contradicción. A través del Plan Colombia, el gobierno de los Estados Unidos anualmente entrega miles de millones de dólares al gobierno, al Estado colombiano, para supuestamente luchar en contra del narcotráfico, pero en Colombia sucede todo lo contrario, aumenta y de manera exponencial. ¿A qué se debe esto? Insistimos en que es por la falta de que el gobierno no ha cumplido el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. ¿En qué consistía? En empezar una sustitución voluntaria de estos cultivos, llevando programas agropecuarios a los territorios campesinos e indígenas, ofreciéndole alternativas económicas. Y esto no se ha llevado a cabo, el gobierno está incumpliendo en esto. No se ha consultado una normativa específicamente para pueblos afrocolombianos y para pueblos indígenas. Cuando se usa la fuerza, ¿qué van a hacer? Pues no van a implementar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. Lo que van a es usar la fuerza, lo que va a haber es persecución contra los pequeños cultivadores de coca. Así, ¿qué va a estar sucediendo? Pues los campesinos y sobre todo los narcotraficantes incentivando a que se cambien los sitios de cultivos, es decir, donde están fumigando, listo, se fumiga, pero se traslada hacia otros lugares a estar deforestando y a estar contaminando con estos insumos químicos las aguas
que toman los campesinos, que toman los afrocolombianos y que toman los pueblos indígenas. Muchas gracias, Gerardo, por ese análisis, por ayudarnos a entender lo que esto significa, esta decisión que toma de nuevo regresiva para el sector campesino e indígena de Colombia. Buenas noches. Con mucho gusto y muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México con dos aristas. La primera de ellas, analizamos las características del votante mexicano y cómo será su comportamiento en la elección de este domingo en la complejidad de 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que verlo desde esa arista, con esa lupa. Y la segunda arista, desde Ciudad de México, cambio o continuidad en el país tras la elección de este 1 de julio, un asunto que analiza Jorge Gestoso, reiteramos, desde Ciudad de México. Ya venimos con esto en El Noticia. En Noticia México, el país latinoamericano tendrá este domingo sus elecciones más grandes por el número de votantes convocados y por el número de las personas que serán electas en cargos precisamente en los comicios populares. Revisemos las preferencias, el comportamiento electoral de los mexicanos y sus dirigentes en años recientes. Más de 89 millones de mexicanos elegirán a su próximo presidente este 1 de julio. De acuerdo con un estudio de la casa encuestadora Parametrías, es posible establecer relaciones entre el sector socioeconómico al que pertenece un votante y el partido político por el que simpatiza. Otras variables como la edad, ingresos y escolaridad también fueron consideradas. Por ejemplo, casi la mitad de las personas encuestadas con ingresos superiores a 1.500 pesos mensuales revelaron su preferencia por el Partido de la Revolución Democrática, de lo que se deduce en un contexto fuertemente bipartidista que la mayor fuerza del Partido Revolucionario Institucional, PRI, radica en los sectores de menores ingresos y recursos. En contraste, no se halló relación equivalente entre los seguidores del Partido Regeneración Nacional. Sobre el comportamiento electoral en las elecciones federales de 2012, fue favorable al PRI con 38.20%, seguido del PRD con 31.57%, el PAN con 25.68% y PANAL con 2.29%. La participación electoral alcanzó el 63.14%. Recordemos que los índices de pobreza y escolaridad en México son de los más alarmantes. Mientras la primera alcanza más de la mitad de la población, el acceso a los estudios en la nación neoliberal es cada año más excluyente. De acuerdo con cifras oficiales, los mexicanos han estudiado en promedio solo 9.1 años de su vida. Igualmente, la población en edades entre 18 y 24 años, incluida en el sistema educativo, es de 31.5%. Mientras que solo han terminado la secundaria el 29% de los mexicanos. Para la elección del domingo, más de la mitad de los votantes serán menores de 40 años. Además, las maquinarias partidistas son un actor de primer orden en el país norteamericano. Durante la campaña han recurrido a maniobras de guerra sucia para debilitar al contrincante. Muestra de ello fue el enfrentamiento entre los partidos PRI y PAN con la difusión de volantes donde mostraron escándalos de los candidatos en lugar de las cualidades de sus representantes. El PRI decía en su panfleto que Ricardo Anaya extorsionó y ocultó su declaración patrimonial y el PAN respondió con spots en contra de José Antonio Meade, a quien calificaron como el padre del gasolinazo. También se difundió un video este mes en el que se vincula a Anaya con lavado de dinero para financiar su campaña, sobre lo que el abanderado del PAN acusó al presidente Enrique Peña Nieto. En comicios anteriores quedó en evidencia que las maquinarias recurren directamente a la violencia física para influir en el comportamiento electoral a través de grupos paraestatales asociados a partidos específicos. Igualmente, el establishment infla deliberadamente sus candidaturas para inducir a los votantes a decidirse por un supuesto ganador. En la elección de 2006, las encuestas daban 39 puntos de ventaja a Calderón por encima de López Obrador, mientras que el resultado final le favoreció por menos de 1%.
Son cifras producto de investigaciones de casas encuestadoras que nos permiten pasar ahora a interpretar, a analizar con un experto en la materia lo que significa esta complejidad del voto en este momento en México. Doctor Jalife, un placer, Tatiana, buenas como noches, siempre. bienvenido, Encantado. buenas noches. Gracias. Y el gusto es mío, un placer como siempre, muchas gracias. Qué amable. Le decía a nuestra audiencia que en la complejidad que vive México, no solamente por la situación social, de violencia, lo económico, lo político, ¿crees que habrán cambios en las votaciones, en la percepción de lo que tienen en ese momento los votantes hacia los políticos en contienda? Por supuesto, primero los presidenciales. Mira, las encuestas hay que tomarlas con mucho cuidado. Se están equivocando en todo el mundo, están totalmente rebasadas. Son instrumentos de vuelo, vamos a ponerlo así, ya del siglo XX, estamos en el XXI. Y hoy precisamente lo que se usa es lo que hacía Cambridge Analytica, que no es muy pulcra. Poco ético. Sí, pero con Facebook. Sí. A la mar porque se meten en los datos personales, ya saben la conducta del votante. Entonces, por eso a ellos les va muy bien. Tu pensamiento. No, pero ya saben todo, qué tarjeta de crédito usaste, qué compraste. Entonces todo. Ya saben cuál es la inclinación del votante en relación al candidato. Por eso Cambridge Analytica funcionó muy bien en el Brexit. Además es británica. Ya le eliminaron en Gran Bretaña. Está prohibida, ayudó mucho a Trump y se decía que estaba con Mitt. Acaba de sacar una nota New York Times, que hay que también ver. New York Times es muy sesgado, es el rey de los fake news, porque está con Soros y con Hillary Clinton, que por cierto perdió. Ayer se equivocaron en Nueva York. A ver, ¿quién iba a ver los resultados de Nueva York? Nadie se lo imaginaba. Y de las primarias. Nadie se lo Arrasó imaginaba. Bernie Sanders contra la maquinaria del establishment. Que ten mucho cuidado, porque se está viniendo un voto anti-establishment también. Pero también del lado republicano, y no me estoy saliendo de México, ganó Trump. Es decir, se bifurca en Estados Unidos, se desaparece el centro y se va a los extremos. Al extremo progresista de Bernie Sanders y al extremo supremacista blanco de Trump. No somos la excepción en México, tenemos muchas de esas facetas. Entonces, mira, estas encuestas ya las vivimos en México en la anterior. Hay un comentarista, entre comillas, cotizado, que le daba a Peña 100% en la elección pasada, imagínate. Ya no le daba el 100, ya no podían dar más allá del 100. No puede ser eso. Y en esta ocasión, sí hay que ver el promedio. Ahora sí, dime quién te paga y te diré cómo te encuesto. Eso es lo que está pasando en México. Eso es lo que está pasando. No hay seriedad. Veo que tienes muchas dudas con respecto a las encuestas, pero quiero preguntarte para partir de un análisis que sí es bien interesante. Estos 6 años vimos mucha movilización social desde distintos sectores. ¿Qué tan político podrá ser esto partiendo de la participación, 63% del sexenio anterior? Sí. Mira, cuando ganaba Enrique Peña Nieto. A mayor participación ciudadana tiene mayor probabilidad de ganar o de que se haga menos fraude. Cuidado, fíjate cómo jugué con esas dos palabras, con la elección. Se vio en Edomex, que es el principal estado que da votantes en México. Es decir, tienes Edomex, el Estado de México, sigue la Ciudad de México, sigue Veracruz y Jalisco. Ahí en esos 4 prácticamente tienes el 35% de la decisión, hasta el 40% de la votación. Y ahí pesan mucho los gobernadores. ¿En esto se decide el presidente del país? Puede decidirse, porque ahí pesa mucho el gobernador. Y los gobernadores hacen en México maravillas. Son magos, son prestidigitadores de la alquimia electoral. Porque nadie conoce mejor que un gobernador de su estado. ¿Quién lo va a conocer? El mejor encuestador no le llega, porque ellos te compran el voto. Y mira, me da pena decirlo, pero en todo el mundo es lo mismo. Es decir, no creas que México es la excepción de la regla. Hay mucha compra del voto.
No, en Colombia se acaba de revelar por parte de la Fiscalía en las elecciones legislativas una compra de votos a gran escala. Esto mismo lo vimos en México, lo veremos en México. No estoy incitando a que esperen quién los va a comprar, no es mi intención, pero el voto puede llegar a 5,000 pesos ese día. Sobre todo sería en zonas, dólares, doctor Jalife? 5,250 dólares el voto. Bueno, en Líbano vale $1,000 el voto. Imagínate, bueno, es un paisito de 6 millones, es un voto, aquí son 250, todavía no llegamos a las cifras del Líbano, para decirte algo. Pero mira, a lo que quiero llegar, que esto es fundamental, la participación es clave. En el Estado de México participó el 52%. Se dice que hubo fraude, yo creo que sí, jugó el algoritmo, ese es muy humilde, porque el INE, que es el Instituto Electoral, pues maneja las máquinas a su antojo, ¿no? Y desgraciadamente sí puede haber un fácil cálculo y un 7% puede haber de manipulación algorítmica. Algoritmo es un número, tú le pones, pero a veces no te la creen. Oye, si le pongo, si hay una diferencia, por eso lo de las encuestas hay que irse con mucho cuidado, porque había un 50% de que no estaban decididos. Mira, el que vota por Morena lo dice abiertamente, no se anda con cuentos. ¿Para qué anda? Hay priistas que les da vergüenza decir que van a votar por el PRI. Desgraciadamente así está la situación. Pero que lo harán. No, bueno, no sabemos cómo van a votar. Es decir, me refiero, ahí ya entramos al asunto de la maquinaria. Sí. ¿El que es priista votará de esta manera? No lo sé. Yo mi hipótesis es que la base del PRI, la que todavía tiene los rescoldos y resabios del Partido Revolucionario que fue, ya sabes, son los que hacen la privatización, la nacionalización del petróleo. Es igual que el programa de Andrés Manuel, idéntico. Entonces, esa gente no le gusta el programa neoliberal que privatizó de facto el petróleo. Esa gente, ahora, la cúpula, pues la cúpula no, pesa mucho porque controlan. El PRI todavía tiene una maquinaria importante. Yo, mira, siempre lo he dicho y conste que no quiero ir contra la corriente. Hasta el Financial Times de hoy ya da por favorito prácticamente Andrés Manuel. El País de España hoy también lo da por favorito. Sí, pero el Financial Times, digo, no hay comparación, ¿no? Además, perdóname, el País es una sucursal de una aseguradora de Gran Bretaña. Desde Europa, es muy leído. Financial Times pesa, nos guste o no, porque lo controlan los Rothschild y George Soros. Y estás hablando de la banca internacional, estás hablando de grandes capitales, ese sí pesa. Entonces, ya que acepten relativamente el triunfo de Andrés Manuel, es muy interesante. Ahora, yo creo que ahí es donde el gobierno tendrá que hacer su cálculo. Es decir, ¿qué tanto pueden hacer fraude? Porque hay dos escenarios. El day after es lo primordial, el día después. O un choque social. Sí, imagínate que le den el... Va a ser como la selección, no estoy dando ideas, va a ser como la selección mexicana de hoy, ¿no? Pierde, pero pasa. Imagínate. Pero hay el otro, el síndrome Estocolmo. ¿Pero ¿no? a quién le serviría que pierda también. Y pase? Bueno, obviamente a mí, es el sistema. Y luego a nivel del síndrome Estocolmo, pues ahí, imagínate, pues ya no te puedes mover. Entonces ya te secuestran literalmente la elección. Y el otro es el choque económico. Yo creo que ese es el más, es muy peligroso, porque aunque gane Andrés Manuel, sí no tiene a favor a Trump. El ejército de Estados Unidos no lo quiere. Lo ha dicho abiertamente John Kelly, el que hoy es asesor de seguridad nacional de Trump, pero era el jefe del Comando Norte, al que pertenece México. El ejército de México pertenece al Comando Norte, a veces se nos olvida. Eso no hay que perderlo de vista. El segundo, cuando era asesor de seguridad nacional, nada menos que McMaster. ¿Te acuerdas del general McMaster? Igual. Me acuerdo en Business Insider sacó un artículo demoledor ahí en contra de... Ya sabes, los comparan mucho a ustedes con Venezuela, lo cual no tiene nada que ver, son modelos diferentes. Si tú me preguntas, aunque no me lo preguntes, te lo digo, ¿a quién se parece Andrés Manuel? Yo lo veo, mira, él tiene una excelente relación con Jeremy Corbyn, el próximo primer ministro de Gran Bretaña.
y además... Con los laboristas, entonces. Con los laboristas de Gran Bretaña. Además lo visitó a Tabasco, que es su feudo, es un importante dato. Luego se parece mucho a Bernie Sanders, también. Yo por ahí lo colocaría en ese rango. Ya no está de moda hablar de Lula. Imagínate cómo está nuestra izquierda latinoamericana. Está encarcelada, así literalmente. Es. ¿Por qué? Porque había que romper con los BRICS. Ese sería el escenario. Déjame preguntarte algo a propósito, sí, de Venezuela. Porque hasta hace unos meses atrás, en los últimos no, quiero saber por qué, cuál es tu análisis, intentaba precisamente vincularse en esa satanización del castrochavismo, que esto no existe, que es una visión de la extrema derecha para acabar con todo lo que no le funciona, llámese izquierda, llámese progresismo, pero percibíamos desde acá que Andrés Manuel López Obrador no hablaba del tema, no dejó caer el juego. ¿Qué fue lo que hizo para que dejaran de tocarlo con el asunto? Mira, hubieron dos puntos importantes que quizás hayan marcado el punto de inflexión de la elección, y fue un pésimo manejo de sus enemigos. Estarlo comparando con Chávez, con la situación en Venezuela, ya ahí viene el lobo, ¿no? Ya lleva 30 años Andrés en eso. Ya dices, o está peor el lobo que conocemos que el lobo que viene. Entonces, eso ya no pegó. Incluso lo del Russiagate, lo de los rusos. Sí. Cuando dijeron había los rusos, y ahí lo hizo con muy buen humor. Oye, no estoy haciendo la apología de Andrés Manuel, que estoy analizando. Si me preguntas de mí, igual le doy el mismo tiempo. Sí, pues luego me van a regalar, te cargaste y todo eso. Con Andrés Manuel, cuando se puso No, teníamos una el deuda gorro, de ayer, doctor Jalife, sí, que nos quedaba faltando unos minuticos faltó para Andrés, hablar de qué bueno Andrés Manuel López Obrador. El gorro que se puso de los rusos y se fue al mar a esperar que llegaran los rusos, ¿no? En broma. Ahí yo creo y además la gente de extrema derecha que está usando lo de Venezuela ya no tiene credibilidad. Hoy son cartuchos quemados, llamamos en México. Son los que escriben en El País. Por eso te dije que El País es eso y nada, para mí es... Yo ni leo El País, con eso te digo todo. No pierdo mi tiempo. Me voy directo a la fuente, a los dueños, que son los británicos. Ahora, ¿quiénes? Krause está quemadísimo, con el mismo discurso. Vargas Llosa, igual que, además con los Panama Papers, es un lavador. Oye, Krause es miembro del Consejo de Administración de Banco Santander. Es decir, como un banquero, y es literato, y además ya nos da lecciones de moral. Eso dice. ¿Cómo? Y dice que es un gran articulista. Bueno, además le maquilan, no te quiero hablar de más, le maquilan sus artículos. Tú ves todos sus libros, tienen diferentes estilos. Muy fácil de detectar. Bueno, y tienes a Castañeda Goodman, toda esa fauna neoliberal a ultranza, que es antimexicana, incluso yo podría decir eso, naturalmente, pues no les conviene que gane una persona que es nacionalista. Otra cosa que es importante para destacar con respecto a las supuestas amenazas al retroceso, que no sé de qué manera podría entenderse ese retroceso al México de hoy, en caso de que llegue Andrés Manuel López Obrador, y es evidentemente lo económico, que se acabarán las inversiones en el país, que la nación va a estar aún mucho peor, que aumentará el nivel de desempleo. Bueno, mira, ese yo creo que es el punto vulnerable de Andrés Manuel, porque tiene a los mega empresarios en contra. Es decir, la lista de Forbes, ya ves que saca a los millonarios de México, ponle que hayan, no sé, 20, 30. Al día me puse a verlos, a revisarlos. La gran mayoría sí está con Meade. Bueno, porque le deben favores. El papá de Meade, Dionisio Meade, fue el que manejó el Fobaproa, el rescate bancario de México. Es decir, todos esos nuevos ricos mega empresarios no serían nada sin el rescate del papá de José Antonio Meade. Eso es importante saber. Además, el papá es priista, pero José Antonio no es priista. Es interesante. Por eso los lanzan como ciudadano. Y ahí viene la gran ruptura entre Salinas y Videgaray. Entonces, ahí tienes un sector importante. La cuestión económica, sin duda alguna, además yo lo manejé como hipótesis. BlackRock, que es el principal banco de inversiones del mundo, tiene alrededor de 6 millones de dólares, trillions en anglosajón, compró 65 mil millones de dólares de los fondos de Citibanamex. Nada más te doy un escenario. Si no les gusta Andrés Manuel, bueno, ya por ejemplo, ya le dieron jaque. Ya está en jaque. Es decir, no me gusta lo que haces, si cambias la reforma energética, saco mis 65 mil millones de dólares. Imagínate.
Entonces, a manera de hipótesis, podríamos decir que desde ya, sin haber ganado, en caso de que realmente sea ese el escenario, ya está amarrado. Lo tienen en jaque, hay que reconocerlo. Sí, bien, bien. Por eso Andrés pone de jefe de gabinete a Poncho Romo. Poncho Romo es un exagente bursátil de Monterrey, que es un centro financiero importante del país, y ya lo nombró como jefe de gabinete. Incluso se comentó que va a jalar a 2 anteriores secretarios de Hacienda, o a un secretario de Hacienda de Zedillo. Hay muchos zedillistas, cuidado, en el grupo de Andrés Manuel. Es decir, no es una ruptura radical. Yo creo que la parte que tiene que cuidar mucho Andrés Manuel es la cuestión financiera. Porque él, mira, él es de qué tendencia. Él es muy historicista, trae una obsesión con la historia, siglo XIX. Sí, pero no eran malos siglos, a ese siglo le fue muy bien a México. Y te dice un retroceso, no sabe de lo que está hablando. Él es mucho de desarrollo estabilizador. Fue la época que México crecía 6%. Hoy con los neoliberales, en todos sumados, tenemos menos del 2%. Y México tiene que crecer. Bueno, cuando uno dice esas cifras, ¿qué significan? Pues tienes que crecer más que tu tasa de población, si no, no te alcanza nada. Entonces Andrés, eso sí lo tiene claro. Tendríamos que volver a los niveles de pobreza de los que ya hablamos aquí. Entonces el él tiene muy buenos economicistas, yo les llamaría, que son de corte keynesiano, mucha infraestructura. El sur necesita mucho. El sur está abandonado totalmente del país. Él es sureño, eso también es importante. Pero el lado financiero es el que tiene que cuidar, porque ya no depende de él. Depende totalmente de los mercados. Mañana te sacan, por ejemplo, el ejemplo de BlackRock. Te saca 30,000 millones de dólares y te pone a parir chayotes, como decimos en México. Claro. O al revés, propician una mayor fuga de capitales, cae la bolsa, te devalúan el peso y adiós sexenio. Hay que decirlo. Mira, yo en eso soy muy realista, no me gusta. Entonces tiene que irse Andrés Manuel muy en ese aspecto. En unos aspectos va a ir muy rápido, que lo amerita el país. La cuestión política le da para ello, la distribución del ingreso le da para ello, donde puede el manejo del PIB, que no va a tener más de 1% para ello, del PIB, para eso, manejarlo para precisamente disminuir las desigualdades brutales. Mira, México es uno de los países más desiguales del planeta. Hay un índice que lo mide, se llama el índice Gini. Así es. Estamos a nivel africano y ya nos están rebasando los africanos. Ya está como en el fútbol, para no decir otro tema. Bueno, entonces, en resumen, la parte débil, donde tiene que ir muy cauteloso, muy tranquilo, es en la parte financiera. En la parte financiera, y ahí en la parte necesita una gran coordinación con los grandes empresarios de México. No hay que chocar con ellos. Me queda una pregunta por hacerte. Mira qué rápido se nos pasan estos 15 minutos. Doctor Jalife, ¿esta votación entonces por todo este panorama será distinta el próximo domingo? ¿Veremos el voto antisistema? ¿Veremos también la maquinaria moviéndose? Sí, los dos. Yo creo bien el choque. La maquinaria no deja de mover, existe. Mira, dicen que es un dinosaurio, sí, pero tiene una cola ese dinosaurio que todavía se mueve. A mí no, mira, yo en eso soy muy escéptico. Una cola que asusta. Yo hasta no ver el resultado del INE, aunque a Andrés le den 100% de diferencia, eso es todo. Una cosa es ganar en México, lo que pasa es que hay que entenderlo. Y otra cosa es que te la den. Él ya ganó una vez, no se la dieron. La segunda es otro tema. Pero la segunda se compró la elección. La primera vez se la robaron. Bueno, lo dice hasta un expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Y en esta ocasión yo no veo por qué va a cambiar sus hábitos la maquinaria, si lo ha hecho toda su vida. Ahora, ¿cómo se puede diluir el famoso, entrecomillado, lo que digamos, pierdes pero pasas, ¿no? Sí. Usando hoy la metáfora de la selección, saliendo a votar masivamente. Yo creo que si sale a votar la población un 60%, sí se va a demostrar la verdadera voluntad del electorado mexicano. Muchas gracias, doctor Jalife. Un placer. Hasta mañana, ¿no? Sí, gracias. Aquí, puntuales en Es Noticia. Muchas gracias. Encantado. Nos vamos hasta Ciudad de México con Jorge Gestoso, otra arista en Es Noticia especial a propósito de México Decide. Jorge, ¿tiene que ver con cambio o con continuidad? Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Lo que está en juego, como hemos venido reportando a lo largo de toda esta semana, aquí en esta elección presidencial de México este domingo, es un cambio o la continuidad. Y precisamente sobre ese tema,
Nuestro reportero aquí en Ciudad de México, Eduardo Martínez, nos preparó este informe especial. Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se colocó como favorito para ganar los comicios de este 1 de julio. Con su propuesta de velar por los intereses de la mayoría, López Obrador se comprometió a dar un giro en la conducción del país. Pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad. El Peje, como se le conoce popularmente, ha intentado desmarcarse de sus contrincantes en temas como el futuro y el presente de la educación. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. En sentido contrario, el conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade han defendido las modificaciones constitucionales a los artículos 3 y 79, aprobadas por el Congreso en 2013. Yo quiero que la reforma vaya para adelante, pero con una implementación correcta, en donde los maestros y las maestras sean verdaderamente tratados como nuestros grandes aliados. Hoy decimos desde Irapuato, la reforma educativa va porque le vamos a apostar a las niñas y a los niños, porque le vamos a apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia. El rechazo a la reforma por parte del magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido constante. Aquí y ahora, con la coordinadora. Como el magisterio, en las calles también protestan colectivos de familiares de víctimas de la violencia, quienes demandan un cambio en la política de combate a la inseguridad, que hasta ahora ha quedado de ver en la reducción de los homicidios y las desapariciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? En el primer debate organizado por la autoridad electoral, los aspirantes presidenciales dejaron clara su estrategia. Lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Le hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina. Merecen que les demos seguridad en su actuación. Y el ciudadano merece tener absoluta claridad cuando ve al Ejército y a la Marina de qué se espera de ellos. A la discusión electoral sobre el cambio o la continuidad del modelo se subieron los empresarios del país, quienes incluso lanzaron una campaña en contra de lo que denominaron propuestas populistas del candidato puntero en las encuestas, quien respondió señalando que habrá inversión, pero con transparencia y sin privilegios. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Nosotros pensamos que... Y para ayudarnos a poner en perspectiva este proceso electoral mexicano, tenemos el honor que nos acompañe aquí en nuestros estudios de Ciudad de México Jesús Ramírez. Él es integrante de estrategia del equipo de la presidencia de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, el candidato que según todas las encuestas es el amplio favorito a ganar. Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quien es el vocero del PRI, el candidato José Antonio Meade, que está en tercer lugar, muy lejos del primero. Sacó un tuit en días recientes que hizo furor porque dejó un aspecto un poco de desconfianza en el sistema político mexicano y dice, es probable que la elección tenga un resultado muy distinto a lo que reflejan las encuestas. Vamos a decir a la audiencia que refleja por lo menos 50% a Andrés Manuel López Obrador y a este señor Meade 17%. Él dice que van a reflejar un resultado muy distinto, que es probable. Y también dice él que es probable que a López Obrador no le gusta el resultado, como que esa cosa no se podría dar. Dice, la democracia se define en las urnas y se define con votos, vamos a ganar. La pregunta concreta es, ¿esto ha generado claramente en todo el pueblo mexicano la suspicacia que este partido político, a través de este vocero, está diciendo que podría haber fraude? Porque por la lógica de los números jamás podría ganar quien está en el 17% de las encuestas a uno que está en el 50%. Tu lectura, tu reacción. Bueno, es obviamente que es una declaración de desesperación, también es una amenaza de lo que es capaz el sistema político mexicano. ¿De fraude?
El PRI siempre ha actuado de manera antidemocrática, ha utilizado el poder, los recursos públicos y el uso incluso de la violencia para coercionar las elecciones. Aquí la diferencia es que en esta historia la mayoría de los mexicanos estamos a favor de un cambio y en contra de este régimen de corrupción. Por lo tanto, si hay un voto masivo, aún estas maniobras que ya se están preparando, ya vemos que ha habido, bueno, detuvieron ayer a gente en el aeropuerto de México con 20 millones de pesos. Es decir, $1 millón. $1 millón, pero bueno, hay otro... Perdón, y que decían ante las autoridades, declararon de que iban rumbo al PRI a entregar ese $1 millón. Al contado, billetes, supuestamente que era para compra de votos. Bueno, aquí ya es un secreto a voces que en México la democracia se compra y que también la lucha por la democracia ha tenido ha sido una larga jornada. Es la tercera vez que se presenta Andrés Manuel López Obrador, ha alegado fraude electoral en veces anteriores. Sin embargo, la diferencia ahora es que la mayoría de los mexicanos estamos por un cambio y creo que eso se va a ver reflejado en las urnas el próximo 1 de julio. Sin embargo, no nos confiamos, sabemos esas maniobras, sobre todo en Veracruz, en Puebla, donde el PAN, que tiene el gobierno local, está utilizando toda la fuerza del Estado, de los recursos públicos, para intentar vencer a Morena, que va arriba en las encuestas. Entonces, nosotros estamos preparados para la vía legal, para llamar a los ciudadanos a votar y a vigilar las elecciones, y estamos seguros de ganar. También hay otra duda. Asumamos de que pueda ganar Andrés Manuel López Obrador. Esto es el 1 de julio. Asume el 1 de diciembre. También los escépticos dicen, algo va a pasar, algo le van a hacer para que no pueda llegar al gobierno el 1 de diciembre. ¿Has escuchado esa versión? Bueno, es lo que venimos escuchando en los últimos meses. Algo va a pasar para que no gane las elecciones, algo va a pasar para que no llegue al gobierno. Sin embargo, ese algo que va a pasar es que la decisión del pueblo mexicano por el cambio es real. Y este asunto no es un tema solo de un candidato o de un partido, es una decisión que veremos el próximo domingo confirmada, y que esto va a impedir que cualquier maniobra de cualquier tipo, legal o violenta o lo que sea, lleve a otro rumbo al país. Porque en todo caso lo que va a generar es una situación que no va a beneficiar a nadie. Violencia electoral, violencia en general, corrupción, una enorme disparidad en la distribución del ingreso. Estamos hablando de narcotráfico, incluso llegan a decir narcoestado. ¿Qué retos entonces, además de todo esto, cómo va a ser Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido, por ejemplo, por su estatura moral, dice él, gobernar en una nueva etapa de la vida mexicana, poner en práctica y cumplir todas las promesas? Toda esa descripción del panorama que se tiene en el mundo de México tiene una raíz común, no es la única, pero tiene una raíz común, la corrupción. Lo que hace posible que haya un modelo económico de concentración de la riqueza y mayor desigualdad es esta corrupción y desvío de los recursos públicos para hacer crecer unas cuantas ganancias, o unas cuantas fortunas, perdón. Y el hecho de que, por ejemplo, se utilice el aparato del Estado para desviar los recursos también tiene que ver con esto. Entonces, creo que lo que se está planteando es que si hay un gobierno que recupera, digamos, la idea del servicio público, puede reorientar los recursos públicos para evitar ese tipo de situaciones. La otra cara de la moneda de ustedes, dice Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dice, yo tengo una estatura moral que no la tienen mis contrincantes, pero por lo menos le cae en la oposición con que quiera hacer una amnistía que no solamente estaría cubriendo, digamos, a productores agrícolas que se ven obligados a producir amapola, etcétera, etcétera, entonces les perdonaría la vida, pero les perdonaría la vida también a expresidentes acusados o confirmados de corrupción. Y además, que se ha juntado también con algunos personajes al menos polémicos. ¿Cómo me respondes a esas críticas? Bueno, primero te diría que cuando se ha hablado de la amnistía se está hablando de un proceso de paz. Estamos en medio de un clima de guerra. 250,000 muertos en 2 gobiernos, se dice fácil, pero estamos en una guerra civil prácticamente. Entonces necesitamos pacificar el país y es estratégico convocar a la paz. Cuando se habla de amnistía, no se está pensando en los políticos, ni siquiera en los criminales de alto standing, ni en los sicarios, sino en quienes forman parte de una economía criminal. Y aquí tú mencionabas el tema del narcoestado. Nosotros creemos que el principal problema de México es que vivimos un estado mafioso. Un Estado que está en manos de unas cuantas personas que se benefician
para crear grandes fortunas, pero también para hacer negocios ilícitos, incluido el crimen organizado. Y esa precisamente, pero no hemos hablado todavía de esas asociaciones un tanto polémicas de gente que tiene por lo menos moralidad dudosa. ¿Cómo le respondes? Bueno, yo creo que nadie tiene una trayectoria impoluta y creo que hay gente que con una trayectoria cuestionable que se ha acercado a Morena. Pero también hay que decir que los procesos de cambio histórico en el mundo requieren de una alianza nacional de sectores que a veces no provienen de las filas de la izquierda o de los sectores que vienen de lucha, sino del propio sistema. Entonces se está rompiendo el sistema, se está rompiendo el régimen y evidentemente para poder tener una fuerza suficiente y lograr un cambio pacífico necesitamos de una alianza muy amplia que incluye sectores de la derecha, sectores incluso que vienen del sistema político y sectores de lucha de la izquierda. ¿Por qué dicen que es histórica esta elección? Bueno, por muchas razones. La primera es que es la primera vez que se reúnen toda una serie de elecciones. Hay 9 elecciones para gobernadores, se hacen elecciones locales, elecciones federales y que eso es por primera vez. Entonces hay 3.500 cargos que simultáneamente se van a elegir. Eso lo hace histórico por el número de cargos. Se hace histórico también por el número de elecciones concurrentes. Son en algunos casos 6 elecciones, en otros son 4 simultáneas y entonces eso hace una complejidad, digamos, del proceso electoral en sí mismo. Pero además es histórico porque por primera vez en la historia de México, del México independiente, en 200 años, la izquierda, el sector progresista, es mayoría en el país. ¿Te preocupa que el Instituto Nacional Electoral, el INE, anuncie que los resultados no estarán listos en la misma noche de la elección del domingo y que habrá que esperar por lo menos hasta el lunes? ¿Te huele cómo? Nosotros esperaríamos que los resultados pudieran ser lo más pronto posible, la misma noche del domingo sería lo adecuado para evitar cualquier problema. Nosotros vamos a tener la información a la mano, esperemos también alrededor de la medianoche para poder confirmar los resultados o las tendencias y nosotros haremos un anuncio. Nosotros estamos convocando a celebrar en el Zócalo. Evidentemente esperaremos el resultado de las elecciones, pero nosotros estamos casi seguros. Hoy el hecho de que tengamos cobertura casi del 100% de las casillas nos revela que hay unas condiciones sociales y ciudadanas impresionantes. 155.000 casillas, es decir, a lo largo de todo el país. Y siempre uno de los temas que ha sido una debilidad de su partido ha sido que no han tenido representantes en la totalidad de las casillas. ¿Qué medidas han tomado esta vez? A mí siempre que cuando se hace esta pregunta me da risa, porque en el mundo nadie hace esa pregunta a los partidos de oposición. Porque se supone que la autoridad electoral funciona adecuadamente y que los votos se cuentan y no hay fraude. Y gana el que gana. Y no hay sospecha de fraude. No hay fraude ni la autoridad está del lado de... Entonces, ¿esta vez cómo lo van a hacer? Bueno, la única garantía es que la ciudadanía participe masivamente, que haya una participación por arriba del 60% y que la gente vote y vigile. Se queda el recuento para que hacia la tarde, después de las 6 de la tarde que cierran los colegios, las casillas, pues se queda a ver cómo se cuentan los votos y se tenga la certeza de que se están contando todos los votos. Por último, Jesús, ¿qué comentario te merecen las encuestas? Bueno, las encuestas son un instrumento para medir y para ver un estado de cosas. No son pronósticos electorales, tampoco es el estado de fondo, pero sí es importante, son un instrumento y como tal nosotros lo tomamos. Lo que sí también reflejan es un estado de ánimo y creo que en eso, hoy en México hay un estado de ánimo por el cambio, pero también hay mucha esperanza, que contradice el miedo y la incertidumbre que parece que en los medios de comunicación permea, ¿no? Entonces, creo que este estado de ánimo, de esperanza, es lo que va a dar pie a que el 1 de julio inicie una transformación histórica en México. ¿Sí o no? ¿Gana tu candidato Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto que va a ganar. Muchísimas gracias, Jesús. Estábamos hablando con Jesús Ramírez, integrante de estrategia del equipo a la presidencia del partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos contigo a estudios, Tatiana. Muchas gracias, Jorge. Mañana de nuevo nos encontraremos contigo. El equipo periodístico de Noticias sigue presentándoles el operativo que se enmarca. México decide distintas aristas de lo que significa este proceso electoral en México. Mega elecciones, como se le conocen, este domingo 1 de julio, no solamente para México, para todo el continente. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Recuerden que tenemos una cita este jueves a las 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Y durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio en Argentina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.